Hola, mi nombre es David y les doy la bienvenida a nuestro maravilloso turno de álgebra lineal. En el vídeo de hoy lo que nosotros vamos a ver es cuál es la definición de ley interna, qué es un grupo, es decir, qué es lo que nosotros consideramos por grupo y además cómo determinar si un conjunto es un grupo. La teoría de grupos es una rama del álgebra abstracta que nos ayuda mucho a resolver problemas que tienen que ver sobre todo con simetría y con patrones. Por ejemplo, considere usted un cubo Rubik. Las caras de un cubo, por cómo están formadas y por cómo pueden moverse, es posible utilizar la teoría de grupos no solo para determinar cómo se puede resolver el cubo, sino cuáles son los patrones de solución más rápidos. De hecho, los jugadores profesionales del cubo Rubik o los competidores profesionales utilizan teoría de grupos para determinar, dado un cubo Rubik, cuál es la forma más rápida de resolverlo. Asimismo, la teoría de grupos se utiliza en arquitectura para construir patrones o en química para analizar moléculas que presentan determinada forma. Pero bueno, antes de ir directamente a qué es un grupo, necesitamos ver primero qué es una ley interna o cuál es la definición de ley interna. Vamos a ver. Muy bien. Consideremos un conjunto C no vacío. Nuestro conjunto puede ser de cualquier cosa. Puede ser un conjunto de números enteros, un conjunto de polinomios, de matrices, e incluso puede ser un conjunto de pelotas o de canicas. Lo importante es que nuestro conjunto contenga al menos un elemento. Entonces, nosotros decimos que una ley interna sobre el conjunto E es una función que toma cualquier par de elementos ordenados A, B y los asigna o asigna ese par a un elemento C que también pertenece a E. Dicho de otra forma, si, por ejemplo, nuestra ley interna se denota por asterisco, entonces lo que va a hacer asterisco es que a todo par de la forma A, B lo va a asignar o lo va a enlazar a un elemento C que también pertenece a nuestro conjunto. Observen que en la definición se especifica mucho o se especifica que nuestro par de elementos A, B tiene que ser un par ordenado. Esto lo que quiere decir es que el orden en que nosotros colocamos A y B, uno primero y otro después, influye en el resultado de la ley interna. Dicho de otro modo, si A, B está asignado al elemento C, esto quiere decir, por ejemplo, que B, A podría estar asignado a un elemento D diferente de C. En resumen, lo que nos dice la definición o lo que nos especifica es que una ley interna no necesariamente tiene que ser conmutativa. A, B puede estar asignado a un elemento C y B, A puede estar asignado a otro elemento diferente D. Por otra parte, las leyes internas se denotan o se utilizan los símbolos similares, se utilizan símbolos similares a los que aparecen acá para denotar leyes internas. Sin embargo, los más usuales o los que más aparecen en la literatura son los signos de suma y multiplicación. ¿Por qué ocurre esto? Porque son símbolos que para nosotros es cómodo y son símbolos que ya nosotros estamos acostumbrados a trabajar, ya estamos acostumbrados a trabajar con ellos, por lo que son los que más frecuentan en la literatura. Sin embargo, cualquiera de estos símbolos pueden ser utilizados para referirse a una ley interna en específico. También esta simbología de acá que yo acabo de utilizar no es del todo cómoda, por así decirlo. En vez de eso, nosotros o lo que normalmente se hace es decir, mira, A compuesto con B va a ser igual
al elemento C. Ya con esta notación de acá, yo digo, ya con esta notación, yo estoy diciendo que, mira, el par ordenado A, B está asignado al elemento C mediante la ley asterisco. Y si, por ejemplo, en esa misma ley, ya yo dije o acabo de decir que B multiplicado por A o B compuesto con A va a ser igual al elemento D. Y bueno, es una forma más cómoda, más sencilla de escribir la correspondencia de los pares ordenados con su elemento. Ahora vamos a ver un par de ejemplos de leyes internas. Ok, consideremos el conjunto E formado por tres canicas, una canica roja, una verde y una azul. Y la ley asterisco definida como se muestra en pantalla. Esta tabla aquí, como es un conjunto finito, nosotros podemos identificar fácilmente cómo es que están asignados los pares de elementos. Por ejemplo, según esta tabla, yo digo que la canica roja, compuesta con la canica verde daría como resultado la canica azul. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí canica roja compuesta con canica verde y la intersección sería entonces la canica azul. Asimismo, observen que entonces canica verde compuesta con canica azul daría como resultado la canica roja. Aquí tengo la verde, aquí tengo la azul y la intersección sería entonces la canica roja. La pregunta de este ejemplo es la siguiente. ¿Es asterisco una ley interna? Pueden fijarse, disculpen, pueden fijarse muy fácilmente, muy directamente, que azul compuesto con verde me va a dar amarillo. ¿Qué es lo que pasa? Que la canica amarilla no pertenece a nuestro conjunto. Por lo tanto, usted me está diciendo que la composición de dos elementos o un par ordenado A, azul y verde va a dar amarillo, pero amarillo no pertenece al conjunto. Por lo tanto, esto ya no se considera una ley interna, porque el resultado de una composición dio un elemento que no pertenece al conjunto. Un segundo problema que podemos identificar con asterisco es que observen que verde compuesto con rojo sería verde compuesto con rojo, da como resultado nada. O sea, en la tabla no aparece especificado el resultado de esa composición. Y en una ley interna es necesario que todos los pares de elementos den como resultado un elemento que esté dentro del conjunto. Entonces, aquí usted me está diciendo que la composición de verde con azul, de verde con rojo, perdón, no da ningún resultado. Y eso no puede ocurrir en una ley interna. Todos los pares ordenados tienen que estar asignados a un elemento del conjunto. ¿Cómo nosotros podemos arreglar esta ley interna? Muy sencillo. Nosotros venimos y decimos, mira, vamos a hacer lo siguiente. Esta vez yo te voy a decir que azul compuesto con verde, este sería primera columna, azul compuesto con verde, va a dar como resultado la canica roja. Y verde, que sería este de acá, este señor de acá, ¿no? Compuesto con rojo, va a dar como resultado verde también, que sería este señor de acá. Por lo tanto, ya pusimos un parche a los errores de la tabla anterior y aquí vemos que ya sí todos los pares ordenados de los elementos tienen un resultado y además ese resultado pertenece a nuestro conjunto. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta es sí. Ahora, en este caso, el conjunto o la ley interna asterisco sí constituye una ley interna. Ok, aquí les traigo dos ejemplos más del concepto de ley interna, pero esta vez con conjuntos que son un poquito más sofisticados. En el primer ejemplo nos dice,
sea el conjunto E formado por todos los números enteros positivos, diferencia cero. Esto es todos los positivos exceptuando el cero. La ley definida como A compuesto con B igual a A elevado a la B es una ley interna. Aquí quiero señalar un par de detalles. Fíjense que es muy curioso cómo nos dicen que solo estamos considerando el conjunto de los números enteros positivos. ¿Qué hubiera ocurrido si nuestro conjunto E, por ejemplo, hubiera sido el conjunto de todos los enteros? Así, sin más, vamos a considerar el conjunto de todos los números enteros. Hubiera ocurrido lo siguiente. Yo digo, bueno, vale, como estoy considerando todos los enteros, entonces si yo digo 2 compuesto con menos 1, eso da como resultado 2 a la menos 1, que es igual a un medio. Pero ¿qué es lo que pasa? Que un medio no pertenece al conjunto de los números enteros. Por lo tanto, eso hubiera invalidado a nuestra ley. Nuestra ley no hubiera podido ser interna. Y digo, bueno, vale, no voy a considerar entonces a los números negativos. Solo voy a considerar al conjunto de los enteros positivos. Porque es necesario excluir al cero. Muy sencillo. Porque entonces yo vendría aquí y diría, bueno, vale, disculpen, yo vendría aquí y diría que el cero compuesto con el cero tendría que ser igual a cero a la cero. Pero el problema es que 0 a la 0 es una indeterminación, no tiene un resultado definido. Por lo tanto, eso también hubiera invalidado a nuestra ley. Entonces, en nuestro conjunto, si queremos construir, si queremos formar una ley interna, también fue necesario excluir al cero. Muy bien, una vez hecho esto, ya sí no hay ningún problema con posicionar cualquier número entero A aquí y cualquier número entero B acá. Y nuestra ley ya sí sería una ley interna bajo este conjunto E, formado por todos los enteros positivos a excepción del cero. En el segundo ejemplo, ya van más directos al grano. Ya vamos más directos al grano. ¿Por qué? Nos dice, consideremos el conjunto M sub 2 de R, que es el conjunto de las matrices de orden 2 con coeficientes reales. La ley definida como A compuesto con B igual a A sumado con B inversa. ¿Cuál es el problema con esta ley? Y es que no todas las matrices son inversibles. Entonces, usted me está diciendo que si yo coloco aquí, por ejemplo, una matriz A compuesta con una matriz B que no sea inversible, porque existen, yo puedo asegurar su existencia, y que sean de orden 2, no hay problema. Entonces, usted me está diciendo que yo tendría que primero coger a A y sumarlo con la inversa de B, pero el problema es que si B es no inversible, entonces, ¿cómo es que yo calculo esto? Esto no es posible, es un problema. Por lo tanto, no todas las matrices o no todos los pares ordenados A, punto y coma B tendrían un resultado. Por lo tanto, la ley diamante, esta ley de acá, no se considera una ley interna. ¿Por qué? Porque no todos los pares ordenados A, B tienen un resultado posible. No es posible calcular sus resultados para todos A y B. Vale, ahora que hemos visto qué es una ley interna, ya estamos listos para saber cuál es el concepto de grupo o qué es un grupo. Muy bien, primero que todo, vamos a considerar un conjunto E no vacío dotado de una ley interna que nosotros vamos a llamar asterisco. Entonces, nosotros vamos a decir que el conjunto E junto con esta ley forman un grupo si su ley interna o si la ley que estamos considerando cumple con tres propiedades fundamentales. La primera es que la ley sea asociativa. La segunda es que exista un elemento neutro. Y la tercera es que todo elemento del conjunto, de nuestro conjunto,
posea un simétrico o un elemento al que nosotros denotamos simétrico. La propiedad uno, que es la asociatividad, quizás sea la propiedad más conocida, porque estamos acostumbrados a trabajar con ella con los números naturales, los racionales, los enteros, los reales e incluso con el conjunto de los números complejos. Sin embargo, ya la propiedad número 2 y la propiedad número 3 son un poco más novedosas. Nos dicen que existe un elemento neutro y que todos los elementos poseen un elemento que se denomina simétrico. ¿Esto qué quiere decir exactamente? Vamos allá. Ok, veamos cada una de las propiedades por separado. Comencemos con la asociatividad. ¿Qué significa entonces que nuestra ley interna sea asociativa? Muy sencillo. Yo vengo y digo, vale, cuando yo compongo A con B, eso me va a dar un resultado, ¿no? Luego ese resultado yo quisiera componerlo con otro elemento C. Y digamos que el resultado final de toda esa operación, de esa doble composición, va a ser un elemento, digamos, H, por ejemplo. Muy bien. Si yo decidiera ahora, disculpe, si yo decidiera ahora, mira, yo no quiero componer A con B primero. A mí me gustaría primero decir B compuesto con C y luego ese resultado componerlo con A. Muy bien. Aunque yo invierta el orden en que yo compongo los elementos, el resultado debe ser el mismo si queremos que la ley sea asociativa. Básicamente eso es lo que significa la asociatividad de toda la vida. Que no importa que yo componga A y B primero y luego con C, a que yo A primero B y C y luego componga su resultado con el elemento A. Ambas composiciones múltiples deben dar el mismo resultado H. Muy bien. Pasemos ahora a la existencia del elemento neutro. ¿Qué significa que un conjunto o una ley tengan un elemento neutro? Esto es que, vale, yo digo, si existe un elemento neutro, eso quiere decir que existe un elemento E que pertenece a nuestro conjunto de forma tal que A por E o A compuesto con E va a ser igual a E compuesto con A, que va a ser igual a A. ¿Y quién es A? Cualquier elemento de nuestro conjunto. Básicamente, el elemento neutro, como su propio nombre indica, es como el cero. Es un elemento súper parecido al cero. ¿Qué pasa cuando nosotros sumamos un número con cero? Obtenemos el mismo número. Básicamente, esa es la función del neutro, que no importa con quién usted lo componga, el resultado va a ser el propio elemento A. ¿Que compusiste A con el neutro? Resultado debe ser A. Si compusiste E con el neutro con el elemento A, el resultado debe seguir siendo A. Voy a obtener el mismo elemento A siempre, cada vez que yo componga con el neutro. Esa es su función. Ahora pasemos a la última propiedad. El elemento simétrico o los elementos simétricos. ¿Qué son los elementos simétricos? Muy sencillo. Yo digo, muy bien, todo elemento D posee un simétrico. Eso significa que para todo o para cualquier elemento A que pertenezca a E, existe un elemento que nosotros vamos a llamar A', que también pertenece a E, evidentemente, de forma tal que si yo compongo A con A', el resultado va a ser igual a A' con A, ambas composiciones van a ser iguales, y en sí esas dos van a ser igual aquí al elemento neutro. Un simétrico es un elemento que se encarga del cancelar al elemento original, por así decirlo. Es como una operación inversa, que usted dice, vale, ¿qué ocurre cuando yo multiplico, por ejemplo, voy a ponerlo por acá, ¿qué ocurre cuando yo multiplico 2 por un medio? Obtengo al uno, ¿no? Que el uno vendría siendo un elemento neutro en la multiplicación.
Básicamente, los elementos simétricos cumplen esa función en cancelar a los demás elementos. Tienes un elemento A, cuando lo vas a unir con su elemento simétrico, obtienes el elemento neutro. Esa es la función de los elementos simétricos. Cancelar a los originales, por así decirlo. ¿Ok? Ahora que ya sabemos qué significa cada conjunto, ¿ok? Ahora que, ok, ahora que ya sabemos qué significa cada propiedad en la definición de grupo, vamos a ver ahora un pequeño ejemplo que dice así. Sea el conjunto Q sub más asterisco. Esto es el conjunto de todos los racionales positivos, a diferencia del cero, excluyendo el cero, dotado de una ley interna definida como A compuesto con B va a ser igual a A por B sobre 2. Entonces, el ejercicio nos dice lo siguiente. Determine si este conjunto equipado con esta ley interna constituye un grupo, o dicho de otro modo, si cumplen con la definición de grupo. ¿Cómo nosotros podemos resolver este ejercicio? Pues básicamente verificando que eso cumple las tres propiedades. Tan sencillo como eso. Vamos allá. Primero, la asociatividad. Muy bien. Yo digo A compuesto con B compuesto con C. Si yo compongo primero A con B, obtengo como resultado AB sobre 2 compuesto con el elemento C. Y esta composición en sí va a dar como resultado AB sobre 2 multiplicado por C y todo eso entre 2, que finalmente se resume a AB por C sobre 4. Ahora, ¿qué va a pasar si yo primero compongo B con C? Si yo compusiera primero B con C, vamos a verlo. Yo digo, esto es A compuesto con B por C sobre 2, que a su vez es A multiplicado con B por C sobre 2 y todo eso sobre 2. ¿Y eso a qué va a ser igual? A A por B por C entre 4. Yo acabo de demostrar, disculpen, ahí está. Yo acabo de demostrar que no importa el orden en que yo haga mis composiciones, el resultado va a ser el mismo. Por lo tanto, la asociatividad se cumple. Lo voy a colocar por aquí arriba. Se cumplió la asociatividad. Vamos ahora entonces a la existencia del elemento neutro. Vamos ahora a la existencia del elemento neutro. Fíjense lo que yo voy a hacer aquí. Yo voy a decir, vale, yo necesito demostrar que existe el elemento neutro. Eso es, bueno, yo necesito, sea un elemento cualquiera, yo necesito un E tal que cuando yo haga la composición me dé el propio elemento A. Yo digo pues, la composición de A con E vendría siendo AE sobre 2 y eso debe ser igual al propio A. Como yo estoy considerando a números racionales, yo simplemente puedo decir, mira, E sobre 2 va a ser igual a 1, lo que implica que E va a ser igual a 2. Esto lo que acaba de demostrar es que
quién es el elemento neutro de nuestro conjunto bajo esta ley interna, es el número 2. Por lo tanto, existe el elemento neutro. Y la segunda propiedad se verificó. Tan sencillo como eso. Vamos para la tercera propiedad. Los simétricos. Yo digo, bueno, vale, sea un elemento A y yo necesito que A tenga un simétrico. Esto es que la composición de A con su simétrico sea igual al elemento neutro. Ah, pero ¿qué pasa? Que yo acabo de demostrar que el elemento neutro, ¿quién es? El número 2. Por lo tanto, A multiplicado con A' sobre 2 debe poder ser igual a 2. Pero eso implica que A por A' debe ser igual a 4. Cuando yo despejo a A', que tengo como resultado A4 sobre A. ¿Qué acabo de demostrar? ¿Quién es el simétrico del elemento A? 4 sobre A. Por lo tanto, se verifica que todos los elementos de mi conjunto tienen un simétrico, el cual es 4 sobre A. Y los simétricos, la tercera propiedad se cumple. Conclusión del ejercicio. Determine si esto de acá constituye un grupo. Y la respuesta es afirmativa. Respuesta es un grupo. ¿Por qué? Porque cumple con las tres propiedades fundamentales de los grupos. Se acabó. Antes de concluir la clase, haré algunas observaciones finales respecto al concepto de grupo. Nosotros hemos visto desde el inicio de la clase que las leyes internas de por sí no necesariamente son conmutativas. Digamos, por ejemplo, que nos encontremos con el caso en que tenemos un grupo en donde su ley interna cumple las tres propiedades de los grupos y que además, como un extra, su ley interna sea conmutativa. En ese caso, de ocurrir algo de ese estilo, nosotros diremos que el grupo se va a llamarse grupo abeliano o grupo conmutativo. Vuelvo y repito, de por sí las leyes internas no son conmutativas, pero si nos encontramos con una ley interna que sí lo sea, además de cumplir con todas las propiedades del grupo, entonces a ese grupo en particular se le denomina grupo abeliano. También es importante señalar que los grupos son estructuras algebraicas que cumplen propiedades muy buenas. Una de estas propiedades es que su elemento neutro es único, es decir, no existe ningún otro elemento en el conjunto que cumple esta propiedad, que A por E sea igual a E por A y que de por sí sea igual a toda esa composición sea igual al propio A para cualquier elemento del grupo. Solo puede existir un elemento que cumpla con esa propiedad. Si nosotros supongamos que existe otro neutro, ahí está, disculpen, que existe otro neutro que nosotros vamos a llamar, no sé, P. Entonces, eso quiere decir que A por P va a ser igual a P por A, que va a ser igual al propio A. Ah, pero ¿qué es lo que pasa? Usted me está diciendo que A por P es igual a A, ¿no? Pero eso implica, entonces, que cuando yo multiplique por el simétrico de A, de esta forma, simplemente estoy multiplicando por el simétrico en ambos lados de la ecuación, yo tengo que esta parte de aquí, voy a anotarla en azul, se cancela y esta de aquí también se cancela. ¿Por qué? Porque esa es la función de los simétricos. Con lo que me queda que esto es
el neutro por P, que es igual al neutro. Ah, pero ¿qué pasa? Que como yo tengo un elemento neutro E principal, o sea, ya de por sí, de antemano tenía un elemento E neutro, eso significa que E por P va a ser igual a P, porque recordemos que el elemento neutro se cumple para todos los elementos del grupo. Por lo tanto, si yo sitúo, uy, disculpen, si yo sitúo aquí al elemento P, entonces eso quiere decir que E por P debe ser igual a P, con lo que nos lleva a que P va a ser igual a E, lo que demuestra que si existe un elemento neutro, este es el único que puede haber en todo el conjunto, no puede haber otro neutro. Y bueno, este tipo de propiedades son las que precisamente se cumplen en una estructura algebraica tan buena como la que es el grupo.